creemos en que Dios nos creó para perfeccionarnos. Dios no va a tener ningún beneficio personal de crear a nosotros, sino todo se refiere a nosotros mismos, las criaturas de Dios. Y lo hizo por su amabilidad, por su cariño, porque nos ama, porque Él es el ser amable que da el beneficio a los demás. Pues nos creó para perfeccionarnos, está bien, pero la pregunta es, ¿cómo podemos entender cuáles son las formas correctas para perfeccionarse? Si un, inventador de un carro o de una computadora, un nuevo sistema de computadora, si crea lo que crea, hace el sistema nuevo y lo da al bazar, pero después no sale ninguna explicación a cómo funcionar este sistema. ¿Para qué sirve este sistema? Puede ser que mucha gente se dedique en conocer esto, pero podemos decir que puede ser que al final no se logren descubrir muchos detalles, mucho funcionamiento. Porque él mismo, quien creó este sistema, es quien sabe todos los detalles. Y mejor que todo puede explicarlo. Dios nos creó con toda su sabiduría y poder. Él sabe todos los detalles, todas las características del ser humano. Y no solo del ser humano, de todo el mundo a su alrededor. Todas las relaciones, todo está a su mano. Entonces, ¿quién mejor que Dios puede dar la doctrina de la vida, la doctrina de la felicidad para el ser humano? Dios mismo. Así que nosotros podemos exigir a Dios que tú, si nos creaste para perfeccionarnos, tú debes enviar o debes haber enviado hacia nosotros tu mensaje de perfección. Eso es lo que se llama el libro sagrado. A través de la palabra uno puede llegar a descubrir el camino de la salvación, porque lamentablemente con el pecado y la presencia o permitir la presencia del diablo en nuestra vida nos hemos separado de él. Por eso es el valor importante de la Sagrada Escritura, de los libros, para que nos ayuda a reflexionar, a darle esa alabanza que Dios merece. Los salmos, todos los libros sagrados en las distintas religiones nos llevan al fin y al cabo al mismo destino, tanto el Corán como la Tarot, como la Biblia, ¿no? Todos son palabra de Dios, inspirada en los hombres quienes la escribieron para llevarnos al camino de Él. El libro sagrado del pueblo judío se llama la Torá. Torá significa, se traduce por enseñanza, se traduce por luz
y se traduce por mensaje revelado por Dios. La Torá, que es el Pentateuco, que son los 5 libros que componen, penta significa 5 en latín, que componen los 5 libros, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, que son los 5 libros, es lo que Dios reveló al pueblo judío en el monte Sinaí. Ahí el pueblo judío, cuando salió de Egipto, cuando salió de la esclavitud, recibe el código de leyes, lo que regiría al pueblo de Israel en cuanto a su conducta, en cuanto a su comportamiento, en cuanto a la sociedad, cómo debe desarrollarse la comunidad, el pueblo judío, a través de valores y principios. Este es el mensaje divino, hacer un ser humano. Repetiré varias veces que toda la grandeza, o sea, lo más difícil es hacer un ser humano. Es lo que significa hacer y ser humano. Eso es algo increíble, porque el ser humano tiene que tener como reto de ser perfectible, no contentarse con lo que es, sino que debe ser cada vez mejor y crecer en todos los ámbitos. Y para nosotros, la expresión de decir que fuimos creados a imagen y a semejanza de Dios es en la parte del desarrollo, del intelecto, de la capacidad de inteligencia que tiene el ser humano y cómo actúa. La Torá fue revelada en el monte de Sinaí. Dios se reveló. Ante más de 2 millones de personas fueron testigos de la revelación de Dios en el monte Sinaí. Ellos fueron testigos, no vino una persona. Fueron millones de personas que dijeron, que oyeron la voz de Dios que se reveló en el monte Sinaí y dijo: yo soy el eterno tu Dios, quien te sacó de Egipto. Y así sucesivamente los 10 mandamientos. Esa es la base donde el testimonio que nosotros los judíos tenemos, un testimonio de más de 2 millones de personas que presenciaron la revelación. Y esto es algo muy importante, la revelación de Dios en el monte de Sinaí, asistido, presenciado por el pueblo judío, más de 2 millones de personas. Eso es un testimonio muy grande y que fue transmitido de generaciones hace más de 3000 años, transmitido de generación en generación. No cambió ni un ápice de lo que fue emanado en el monte de Sinaí hasta nuestros días. Y en nuestros días la preocupación de los líderes religiosos es que se transmita esa Torá a los hijos y a los hijos de los hijos. Por lo menos el caso de los salmos, estamos hablando prácticamente de 1000 años, ¿no? Antes de Cristo. Toda la inspiración de los profetas, la mayoría del rey David, recuerdo que, si no me equivoco, el primer salmo, el 90, ¿no? De Moisés, ¿no? Inspirado también de ese diálogo que tuvo con Dios. Todo nos lleva al fin, ¿no? Por eso la Iglesia dividió el Viejo y el Nuevo Testamento y lo unió en un solo libro que nos puede ayudar a descubrir el plan que tiene para cada uno de nosotros. La forma de esta revelación es una forma increíble, lógica, científica, en todo sentido. No es que Dios haya enviado de una vez toda la sabiduría de cómo perfeccionarse al primer
digamos, a la primera generación del ser humano, sino como un colegio donde entra el estudiante en el primer grado, recibe algunos conocimientos en diferentes aspectos, matemática, literatura, no sé, otro. Después, en el segundo grado, son los mismos elementos, pero con más detalles. Y también se aumentan algunos más materiales, hasta que se gradúe el estudiante. De esa forma Dios envió sus mensajes. Dios es el único. No tenemos dos dioses, así que no tiene sentido tener más que un mensaje. Entonces, ¿por qué tenemos diferentes libros sagrados? Uno se llama Torá, otro se llama Evangelio, otro se llama, no sé, Corán, otro se llama el libro de David, otro se llama el libro de Abraham, otro se llama el libro de Noé. Porque si es un único Dios, el punto es eso. Dios es único, pero la forma de recibir las enseñanzas y perfeccionarse durante la historia del mundo se va a mejorar poco a poco, hasta graduarse. Según el Islam, los mensajeros eran quienes trajeron un mensaje nuevo. Y según el Corán, un mensaje nuevo que confirmaba los mensajes anteriores, pero los perfeccionaba, los completaba. Así es que vemos que Jesús no anda contra enseñanzas de Torah, sino dice que yo he venido para perfeccionarles. Yo he venido para mejorar moral, ética, eso, seguro, porque los profetas no andan uno contra otro. Así poco a poco los mensajes se revelaron uno tras otro, confirmando anterior, perfeccionando. Y según la creencia islámica, el Corán es el último mensaje de Dios revelado, digamos, a través de Ángel Gabriel al último mensajero de Dios, Muhammad, la paz con él y su descendencia, y contiene todo el mensaje de Dios y toda la manera para llegar a la felicidad integral y eterna. El Viejo Testamento es toda la lectura judía, ¿no? Y desde Cristo para acá es todas las enseñanzas de Cristo. En el caso de estas dos religiones, sí, en los libros sagrados. En el Corán es distinto, Y a pesar que el Corán tiene varios capítulos, ¿no? Hablando de la Virgen María, hablando del Mesías, de Aisha, le dice, Sayyidina Aisha, le dice, tiene algo del cristianismo, pero estamos hablando nosotros, 600 años después del cristianismo, muchas cosas han cambiado, ¿no? Pero en esa época, cuando se escribió el Corán, por cierto dicen que fue un monje quien escribió el Corán, amigo del profeta Mahoma, por inspiración, revelación que le ha dado Dios a Mahoma, y él ha escrito. El Corán no ha cambiado de las enseñanzas. O sea, mi punto de vista no se ha actualizado. Por eso vemos este choque entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Ni a Adán, ni a Noé, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a Jesús, sino cree en todos ellos como siervos de Dios y mensajeros de Dios, profetas de parte de Dios, y hasta el último, que ya que, digamos, llegó el momento de seguir el último, seguimos el último. Si hubiéramos vivido en la época de los anteriores, hubiéramos seguido a ellos. Yo como un musulmán debo tener esta creencia, si no, no soy musulmán. Que si yo viviera en la época de Jesús, yo era un cristiano, un seguidor de Jesús.
Si yo viviera en la época de Moisés, era un judío seguidor de Moisés. Pero ningún estudiante quiere quedarse siempre en primer grado. Quiere continuar hasta graduarse. La graduación del mensaje de Dios es con el Corán, el último mensaje de Dios. Así que si alguien abraza el Islam, según nosotros, no anda contra lo que creía antes y lo que seguía antes. No es que salga del judaísmo y abrace el Islam, salga del cristianismo y abrace el Islam, sino perfecciona la fe anterior y las enseñanzas y viene a seguir el más completo y más perfecto. Todo lo que Dios te da es justo, es perfecto, es tangible, y ahí está la verdad. Porque la verdad en el ser humano, manejada por el ser humano, es relativa. Pero la verdad emanada de Dios es perfecta. Hasta el 1054, cuando hubo el cisma de la iglesia, que se dividió en dos pulmones, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Okay. Hasta ese tiempo se manejaba un solo libro, ¿no? Y después, digamos 500 años después, si no me equivoco, en 1532, 33, también otra división de la iglesia, ¿no? Con la iglesia protestante. Y ahí donde se eliminaron otros 7 libros de la Sagrada Escritura. Y así sucesivamente, ¿no? Fueron modificadas sus interpretaciones, ¿no? de varias personas, que, vuelvo a repetir, se respeta la enseñanza, porque el Papa Francisco dice que en todas las religiones, en todas las confesiones, existe algo de la verdad, y si esa verdad me ayuda a llevarme a Cristo, bienvenida. Nosotros respetamos todas las religiones, respetamos a todos los creyentes, porque eso demuestra que el ser humano perteneciente a cualquier religión quiere ser un ser ético, quiere ser orientado a través de un guía y de una guía que es la religión católica o el Corán, y eso es algo muy positivo, muy importante en cuanto a lo que no nos agrada es que el ser humano crezca, se desarrolle sin la creencia en Dios. El Corán es totalmente palabra de Dios. El Corán no tiene ninguna palabra de ningún ser humano. Totalmente palabra de Dios en idioma árabe. El idioma de revelación del Corán es árabe. Si encontramos alguna traducción del Corán en cualquier otro idioma, se llama traducción del Corán, no se llama Corán. Corán es solo en árabe. ¿Pero por qué? Para evitar la tergiversación, incluso manipulación. ¿Por qué? Porque aunque nadie tenga mala intención de tergiversar, de manipular, mientras sabemos que sí hay, los enemigos de Dios andan por todo el mundo. Aunque nadie tenga mala intención, pero de transmitir un idioma, unas palabras de un idioma para otro, ocurre mucha tergiversación. Sin querer, porque nunca se puede dar todo el significado de un idioma en otro idioma. Así que después de 1400 años, ni una segunda versión que tenga, digamos, una palabra diferente con otra versión. Todo lo que tenemos es sola una única versión árabe del Corán. Puede ser que la traducción cambie, ¿no? De hecho, a veces en las homilías, cuando leo la Biblia en la traducción latina, hay algo que a veces que no entiendo. Regreso a la Biblia de Jerusalén y sí, a veces es otra cosa. Pero ¿a dónde yo tengo que dirigirme como sacerdote? A la doctrina
de mi fe, que es la misma. Manejamos una sola doctrina y eso es lo que ha ayudado a mantener, ¿no?, como sacerdote una sola enseñanza, porque hay una sola enseñanza. Lo mismo que yo puedo predicar en la Biblia es lo mismo que se predica en cualquier parte del mundo. Yo estoy seguro que hay un solo Dios. Esto, creo, imagínate tú, si hubiesen varios dioses, se estarían peleando. Yo no creo que hay muchos dioses, hay un solo Dios e interpretado de diferentes formas.